¿Has tenido problemas para dormir? Estar en la cama pensando, dándole vueltas a las cosas por la noche, en una postura, en otra postura, con los ojos abiertos y no hay manera de dormir. Esto es frecuente en la sociedad en la que estamos actualmente, en la que hay mucha estimulación, ya no solo sensorial, de luces, de sonidos, de ruidos, sino también de presión, de estrés y de ir siempre acelerados. El problema es que al día siguiente, si no duermes, sobre todo si esto se va repitiendo una y otra vez, es que el rendimiento que tenemos disminuye. Estamos más irritables, más cansados, incluso agotados, incluso con sensaciones de ansiedad, y esto afectará a nuestro rendimiento, a nuestra productividad, a nuestra concentración y también a las relaciones que tenemos con los demás, porque nuestro estado de ánimo estará alterado. Aquí, ¿cuál es la solución? Pues muchas veces se recurre a pastillas, que sería la solución más rápida y muchas veces es muy efectiva. El problema es que al final acabas dependiendo de pastillas para poder dormir y no están exentas de sus efectos secundarios y de sus problemas. Por eso la alternativa que hay que buscar es el utilizar medios naturales que, en primer lugar, son todo lo que son consejos o recomendaciones de higiene del sueño, que ya lo he comentado en algún otro vídeo y que no voy a insistir, dejaré al final un enlace, pero utilizar plantas medicinales, utilizar infusiones que puedan facilitarnos el sueño. A veces simplemente con esto es suficiente y con algunas indicaciones de sentido común de higiene del sueño es suficiente para que durmamos de forma profunda al cabo de poco tiempo. Aquí voy a hablar de las plantas que más se utilizan tradicionalmente para problemas de ansiedad y de sueño, pero que también tienen pruebas y estudios en la línea de confirmar de que son útiles. La advertencia es que lo que explico en este vídeo o en otros vídeos no sustituye la consulta médica. Quiero decir que si tienes un problema de ansiedad o de insomnio grave o importante, hay que consultar al médico para que valore si tienes algún tipo de enfermedad que pueda explicar este problema de insomnio. No necesariamente tiene que ser un problema simplemente de ansiedad o de hiperestimulación o de malos hábitos, sino que a veces puede haber algo detrás que esté causando esto. Es decir, que siempre habría que consultar, sobre todo si es un problema importante. La lavanda tiene también efectos sedantes y calmantes y se atribuye este efecto al linalool y al linalilo, que son unas sustancias que se encuentran sobre todo en su aceite esencial. Lo que se utiliza en las infusiones son las flores de lavanda secas. La melisa, que también llaman toronjil o bálsamo de limón, tiene efectos sedantes y calmantes por los terpenos y ácidos fenólicos que contiene. Tiene un efecto de aumentar el GABA, que es un neurotransmisor inhibidor y que al aumentar tendría este efecto sedante. Lo que se utilizan para las infusiones son las hojas secas de la melisa. El anís estrellado se utiliza por un lado por los efectos sedantes y por otro por los efectos carminativos, es decir, que disminuye los gases y el hinchazón abdominal. Esto se atribuye a varias sustancias que son activas biológicamente, concretamente el al-anetol. Lo que se utiliza para la infusión son las estrellas de anís, que se utilizan una o dos y se pondrán en 240-250 mililitros de agua hirviendo o que ha servido previamente. Estas estrellas de anís en realidad son el fruto seco de la planta. La pasiflora o flor de la pasión tiene un efecto sedante, calmante a través de la acción de flavonoides y alcaloides que contiene y también porque tiene un efecto de aumentar la concentración de GABA, que es un neurotransmisor que tiene efectos inhibidores en el sistema nervioso. Entonces, al aumentar la concentración de este, se potenciaría el efecto calmante y esto favorece el sueño. Lo que se utiliza en las infusiones son las flores o las hojas secas y en algunas ocasiones se utilizan los tallos. El cedrón o hierba luisa también se utiliza para facilitar el sueño y para relajar o por efectos calmantes por una serie de compuestos que tiene, pero sobre todo se atribuye este efecto al citral que en estudios de laboratorio se ha visto que tenía efectos sedantes y también ansiolíticos. Para la infusión de cedrón o hierba luisa lo que se utilizan son las hojas secas o frescas. Si utilizan las hojas frescas siempre hay que recordar limpiarlas bien para eliminar residuos.
La menta tiene sustancias que hacen que sea calmante y relajante, pero también tiene mentol, que es una sustancia con propiedades analgésicas y antiespasmódicas, es decir, que ayuda a relajar los músculos y esto reduce la tensión física que está relacionada, por ejemplo, con el estrés. Y esto favorece que el sueño sea más fácil y que estemos más tranquilos. También el aroma que tiene contribuye a este efecto porque los olores tienen también efectos en el sistema nervioso y actúan en el estado de ánimo. Para las infusiones de menta lo que se utilizan son las hojas de la planta que tienen el mentol, que nos interesa por sus propiedades bioactivas, y estas hojas, si son frescas, hay que ir con cuidado porque hay que limpiarlas. Como en todos los casos, hay que limpiarlas con agua corriente y después dejarlas a secar antes de utilizarlas. Y en el caso de las hojas secas no haría falta, pero siempre hay que procurar que sea un proveedor de confianza para evitar que haya impurezas. El problema con las hojas secas es que si las limpias con agua, después pueden perder parte de sus propiedades. Estas hojas, aparte de utilizarse en infusiones, a veces también se utilizan en la cocina para salsas, cócteles, ensaladas, y también se utiliza mucho la menta para productos de higiene bucal por sus características refrescantes, pero también porque tiene actividad antimicrobiana. El hinojo también favorece el sueño y calma la ansiedad por los flavonoides y terpenos que contiene, y además tiene un efecto beneficioso para el sistema digestivo, de forma que ayuda a aliviar los gases o la sensación de hinchazón y a veces incluso cólicos que puedas tener. Y esto facilitaría el sueño porque relajaría el aparato digestivo. Sería un beneficio adicional. Para la infusión lo que se utilizan son las semillas de la planta de hinojo, porque tienen anetol, que es una sustancia a la que se atribuyen estas propiedades relajantes y digestivas. Lo que se hace es machacar ligeramente estas semillas de la planta del hinojo y una cucharadita es lo que se utilizará, lo que se pondrá dentro de los 250 mililitros de agua que ha servido previamente. La hierba de limón o lemongrass se ha utilizado sobre todo en la cocina, principalmente en la cocina tailandesa y vietnamita, pero también tiene un uso en la medicina tradicional por sus propiedades antiinflamatorias y también antimicrobianas, y se ha consumido sobre todo en forma de infusión o de té. Tiene también propiedades calmantes y propiedades sedantes que se atribuyen a una combinación de sustancias bioactivas y concretamente a una sustancia que se llama citral, que se ha estudiado en un laboratorio que tenía efectos sedantes en el sistema nervioso central. Lo que se consume en forma de infusión normalmente son los tallos o las hojas, y los tallos, antes de utilizarlos, lo que se hace es cortarlos y machacarlos para luego ponerlos en el agua que ha servido previamente y que está caliente. La tila o tilo es una planta que tiene flavonoides y terpenos que tiene un efecto sedante y espasmolítico. Esto quiere decir que ayudan a calmar el organismo, el sistema nervioso, pero que también ayudan a relajar la musculatura, y esto tendrá un efecto calmante que favorecerá el sueño. Además tiene un aroma y un sabor muy agradable, que esto también contribuye a estos efectos calmantes. Lo que se utiliza son las flores secas de la tila. La valeriana se ha utilizado durante siglos para problemas de ansiedad y de insomnio y actúa inhibiendo, es decir, disminuyendo la descomposición de un neurotransmisor que se llama GABA, o ácido gamma-aminobutírico. ¿Y esto por qué es útil? Porque al disminuir su degradación se acumulará más, y da la casualidad que este neurotransmisor regula la excitabilidad nerviosa del sistema nervioso o de la comunicación entre neuronas, de forma que tiene un efecto relajante. Entonces, si se descompone menos, se acumula un poquito más, y esto contribuye a que nos relajemos más y que podamos dormir mejor. La parte que se utiliza de la valeriana son las raíces secas. La manzanilla es de las plantas medicinales más utilizadas, y una de sus indicaciones es la ansiedad y los problemas del sueño relacionados con el estrés o esta misma ansiedad. Actúa a través de un flavonoide que contiene, que se llama apigenina, y que interacciona con los receptores benzodiazepínicos. Es decir, son unos receptores en los que las benzodiazepinas, que son los tranquilizantes habituales que se utilizan, actuarían. Benzodiazepinas serían el diazepam, el lorazepam, el lormetazepam y todos estos que acaban en pan. Así que lo que tendría es un efecto sedante
porque actúa a estos niveles y no tendría los efectos secundarios de los otros. Es un efecto más suave, pero en situaciones moderadas o leves es una buena opción. Para una infusión lo que necesitas es agua, que normalmente serán 240 mililitros, que es el volumen que tiene de agua una taza estándar, y por otra parte 1 o 2 cucharaditas de la planta medicinal en concreto, que una cucharadita es el tamaño que tiene una cucharada de café, pequeñita, de 5 mililitros de capacidad. Hay que ir con cuidado aquí porque cuando se utiliza la planta medicinal hay que saber qué parte de la planta se utiliza. Normalmente se usan las hojas secas o se utilizan las flores, pero en alguna ocasión se utilizan las raíces. Entonces hay que estar un poco al tanto de eso. El procedimiento es muy sencillo, se hierve el agua y cuando empieza a hervir se saca del fuego, se deja que se enfríe un poquito para que baje la temperatura de 100 a 90 grados más o menos, y este agua es la que pondrás dentro de la taza que tenga el contenido de plantas medicinales, se tapa y se esperan 5 o 10 minutos para que se absorban los principios activos. Después este contenido se ha de colar y el líquido resultante, después de desechar los restos de la planta medicinal, pues es lo que te irás bebiendo, que puede ser beberlo caliente o frío según los gustos, y hay muchas personas que le ponen un poquito de edulcorante, un poquito de azúcar, o un poquito de miel o de jarabe de arce, o hay personas que también le ponen un poquito de canela o incluso un poco de zumo de limón o de una rodaja de limón. Esto ya irá según los gustos. O sea que estas son las normas básicas de cómo tiene que hacerse. ¿Se pueden hacer infusiones que combinen varias plantas medicinales? Sí que se puede y se suele hacer con el objetivo de facilitar el sueño, como por ejemplo la manzanilla se combina a veces con la lavanda o la manzanilla con la menta, también la melisa con la tila, la valeriana con la pasiflora o por ejemplo la lavanda con la hierba de limón o el lemongrass. Hay diferentes combinaciones que se pueden hacer en las infusiones, que normalmente lo que se utilizará es una cucharadita de cada, esta es de 5 mililitros y se combina con los 240-250 mililitros de agua que ha servido previamente. Muchas veces lo que se puede hacer es comprar lo que llaman tés de hierbas, que son en realidad también infusiones, en los que ya se ha hecho la combinación de hierbas y los venden preparados, y esto sería más práctico. Por supuesto, siempre una fuente que sea de confianza. La ventaja de estas plantas medicinales es que las sustancias que tienen este efecto relajante y que ayuda a dormir son sustancias que tienen también propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, muchas veces también antimicrobianas, y que son buenas para nuestra salud en general y pueden ayudarnos también a disminuir la inflamación crónica y a prevenir o a retrasar la aparición de enfermedades de tipo crónico que puedan afectar a nuestras articulaciones, a nivel del corazón, de los vasos sanguíneos, ayudar a regular el colesterol, a regular los niveles de glucosa en la sangre y también ayudar a reducir el peso, por supuesto, combinado con cambios de estilo de vida general. Pero es una ventaja adicional que tienen estas plantas o estos productos. ¿Qué riesgos o efectos secundarios pueden tener estas plantas medicinales? Pues normalmente se consideran seguras si se consume lo que estamos comentando aquí de una taza media hora o una hora antes de ir a dormir. Podría haber en algunos casos síntomas digestivos o en algunas personas, pero sobre todo esto pasará si se consume en exceso. Después podría haber también alguna reacción alérgica con una erupción en la piel o incluso con algún problema respiratorio, que esto sería raro, pero podría darse. En este caso no podrías consumir este tipo de producto. Después, en el caso de que tengas alguna enfermedad grave del hígado, del riñón o en general, esto habría que consultarlo, y si consumes muchos medicamentos, habría también que consultarlo porque en algunas ocasiones puede haber interacciones, sobre todo con algunas hierbas específicas. Después, en caso de embarazo y de lactancia, siempre hay que consultar porque normalmente en este tipo de productos faltan estudios más profundos para saber el efecto que pueden tener durante estos momentos de la vida. Recuerda compartir esta información por redes sociales con personas a las que les puede ser útil, y te dejo aquí un vídeo sobre el insomnio y sobre plantas medicinales que seguro que te interesan. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.